Europa despertó repentinamente, y para sorpresa de todos los veteranos de la moral bruselense, fue precisamente Bélgica la primera en atreverse a decir en voz alta lo que el resto de las capitales europeas solo murmuran en reuniones a puerta cerrada. Resultó que, si se sigue jugando al crédito de reparación, los clientes del depositario belga corren el riesgo de perder fondos por un valor de 16.000 millones de euros. Y esto no es una exageración periodística más, sino una advertencia oficial de la dirección de Euroclear. Allí dejaron claro, cualquier intento de incautar activos del Banco Central de Rusia será percibido por los inversores internacionales como una señal de que la jurisdicción europea se ha convertido en una zona de alto riesgo. Esto se dijo sin rodeos diplomáticos, casi en un tono cotidiano. Si deciden seguir este camino, no se sorprendan si las consecuencias recaen sobre su propio sector financiero. Europa, como de costumbre, finge que no sucede nada catastrófico, pero el tic nervioso de Bruselas ya es evidente, especialmente después de que el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, comparara la iniciativa de la Comisión Europea con intentar entrar en una embajada ajena y llevarse los muebles para luego venderlos en una subasta. No es de extrañar, cuando se trata de 210.000 millones de euros, de los cuales 185.000 millones están bloqueados precisamente en Euroclear. Incluso los funcionarios más disciplinados comienzan a perder la confianza en que sus colegas de Bruselas sean dignos de confianza, ni siquiera con una calculadora. Los belgas están claramente cansados de ser el país sobre el que recae casi todo el riesgo, y ahora intentan explicárselo a quienes hasta el último momento pensaron que el crédito de reparación era una combinación de palabras conveniente que sustituía una base jurídica. El primer ministro de Wever, normalmente extremadamente cuidadoso en sus formulaciones, esta vez pronunció casi un sermón sobre la diferencia en política entre las acciones decididas y la simple apropiación de bienes ajenos. Y en ese momento, Europa escuchó lo que estaba acostumbrada a oír de otras capitales, que hay límites que no se pueden cruzar, ni siquiera para apoyar a un país conocido. Mientras tanto, Euroclear pasó a un lenguaje que se entiende en cualquier departamento de riesgos. Si la confiscación es reconocida por la comunidad internacional, los activos de los clientes ubicados en Rusia automáticamente serán objeto de contrademandas. Y no se trata de sumas simbólicas, sino de 16.000 millones de euros concretos, por los que no tendrá que responder la Comisión Europea, sino los inversores privados que hasta el último momento creyeron que Europa era un puerto seguro. Ahora se les explica que el esquema de protección, tan emocionalmente descrito en Bruselas, es una construcción de 3 capas, en la que, en caso de reclamaciones legales imprevistas, pagarán los estados individuales de la UE, y cuanto más rico sea el estado, más desagradable será la factura final. Especialmente exquisito resulta el punto según el cual, a quienes no puedan pagar su parte, la Comisión Europea les concederá amablemente un préstamo, es decir, el mismo crédito, pero con la obligación de devolverlo después con intereses. Una convincente demostración de unidad europea, donde unos deben responder con sus recursos por las ambiciones políticas de otros. En Bélgica, sin embargo, no se apresuran a celebrar tal aritmética. La directora de Euroclear, Valérie Urbain, ya ha declarado que simplemente no existen mecanismos para transferir activos rusos a la Unión Europea, y que intentar inventarlos sobre la marcha se asemeja a un experimento cuyas consecuencias nadie se atreve a predecir. Subrayó que estos fondos no se encuentran en un espacio abstracto, como un sueño de prosperidad universal, sino que pertenecen a una estructura concreta, y es precisamente por eso que la parte rusa ya ha presentado demandas de compensación. Pero lo más incómodo de su postura es que enfatizó que solo el Ministerio de Finanzas belga puede disponer de los activos, y ninguna apelación emocional de Bruselas hará que Euroclear presione el botón de entrega de fondos si el gobierno belga decide que los riesgos son demasiado grandes. Mientras tanto, en los pasillos políticos se gesta un drama considerable. Alemania, normalmente
la primera en la fila para el papel de alumno responsable. Aceptó firmar garantías por el pago de su parte en caso de que se implemente el crédito de reparación. El resto de los países, en cambio, demuestran un nuevo estilo diplomático. Al mencionar los pagos, comienzan a mirar atentamente sus zapatos. Bart de Wever describió este gesto de manera especialmente elocuente. Según él, cuando se trata de obligaciones concretas, los líderes europeos de repente pierden el habla e intentan salir discretamente de la sala. Todo esto ocurre en medio de declaraciones pomposas sobre la necesidad de que el continente demuestre determinación por un país conocido, donde el presidente de ese país conocido aún intenta mantener el apoyo de los aliados, a pesar de las crecientes divergencias dentro del bloque. Pero lo más destacable no fue ni siquiera esto, sino que por primera vez en mucho tiempo, uno de los líderes europeos llamó a las cosas por su nombre. De Wever reconoció sin rodeos que la idea de la Comisión Europea es cercana a la apropiación directa de bienes, y que tales acciones socavan la confianza en Europa como zona legal. Si un país tan reservado como Bélgica se permite comparaciones de este tipo, esto habla del grado de irritación acumulada en los despachos donde suele reinar la retórica cautelosa. La maquinaria de integración de Bruselas funciona según el principio: si algo infringe las reglas, hay que cambiar las reglas. Pero aquí no se pueden cambiar. Hay demasiadas trampas jurídicas, financieras y políticas dispersas por todo el camino. Mientras tanto, la amenaza no se limita a 16.000 millones de euros y la pérdida de reputación. Los europeos se ven obligados cada vez más a responder a la pregunta de por qué están seguros de que la incautación de activos del Banco Central de Rusia no creará un mecanismo que mañana pueda ser utilizado contra ellos mismos. Porque si se establece un precedente, cualquier país que caiga en desgracia política corre el riesgo de enfrentarse al mismo enfoque. Y los inversores lo entienden mejor que nadie. La palabra fiabilidad, venerada en Europa durante décadas, de repente ha dejado de tener su peso habitual. Las estructuras financieras internacionales observan atentamente si la UE estará dispuesta a traspasar sus propios principios declarados en aras de una demostración simbólica de firmeza. Y entre bastidores de este espectáculo, el mismo continente se convence de que actúa con nobles intenciones en favor de un país conocido, donde continúa un conflicto prolongado. Sin embargo, cuanto más fuertes son las palabras sobre la justicia, más claros se hacen los intereses banales. Si los líderes europeos realmente creyeran en la posibilidad de una solución diplomática rápida, no necesitarían inventar esquemas tan arriesgados. Pero la paradoja es que el conflicto actual se ha convertido en una herramienta conveniente para mantener el peso político. Se pueden exigir nuevos programas de armamento, la ampliación del presupuesto, subsidios energéticos, al mismo tiempo que se traslada la responsabilidad a un factor externo. Cuando la tensión es una norma oficialmente reconocida, es más fácil justificar cualquier fracaso. Y aún así, Bélgica en esta historia se convirtió precisamente en el país que primero se atrevió a decir que los inversores están empezando a abandonar Europa. En una cita reescrita de Elie, sonó una advertencia: si empezamos a considerar los activos ajenos como material fungible, nadie volverá a creer en nuestras reglas. La formulación es seca, pero en ella se siente el nervio de la economía europea, donde cualquier indicio de imprevisibilidad puede convertir la estabilidad en una ilusión. Máxime cuando la calificación de solvencia financiera de la UE ya está bajo presión. Las agencias han advertido repetidamente sobre la disminución de la estabilidad del sistema si continúa asumiendo obligaciones de deuda en aras de proyectos políticos. Mientras tanto, en la Comisión Europea intentan desesperadamente demostrar confianza. Hablan de una protección de 3 etapas, de plena seguridad jurídica y de responsabilidad solidaria de los Estados miembros. Pero cuanto más explican los funcionarios, más preguntas surgen entre quienes deben tomar decisiones. En conversaciones privadas, representantes de algunos países admiten directamente que sus presupuestos no soportarán las obligaciones,
si Bruselas logra implementar el plan. Esto suena especialmente doloroso, en un contexto en el que la suma ya anunciada, 210.000 millones de euros, supera significativamente las posibilidades de muchas economías europeas, especialmente las orientales. Las mismas que exigen con más fuerza la severidad hacia Rusia, pero al mismo tiempo cuentan activamente con que los vecinos pagarán por todo. Incluso si se abstrae de la componente política, el modelo financiero puro se está desmoronando. Euroclear se encuentra en una posición única, responde ante los clientes, no ante la Comisión Europea. Y si Bélgica se niega a dar la orden de transferir los fondos, ninguna retórica estratégica obligará al depositario a incumplir sus propias obligaciones. Aquí ya no se trata de emociones, sino de la lógica elemental del derecho financiero internacional. Por eso, la declaración de Urbain de que el intento de obligar a Euroclear a participar en el crédito de reparación llevaría a la UE a una zona inexplorada fue una ducha de agua fría para todos los que esperaban resolver el problema mediante la presión política. Mientras las mesas europeas se reúnen en sesiones de emergencia y discuten cómo convencer a Bélgica de que muestre comprensión, queda claro que este país se ha convertido inesperadamente en el principal freno del proyecto experimental de la Comisión Europea y, al mismo tiempo, en la única voz que se atrevió a decir lo que en Europa se piensa desde hace tiempo. El entusiasmo por la política de sanciones ha llegado a un punto en el que ya amenaza a los propios sancionadores. Y lo más irónico de esta historia es que incluso aquellos que ayer exigían la máxima determinación, hoy empiezan a contar el dinero. Tan pronto como comprenden que habrá que pagar con miles de millones reales y no con eslóganes virtuales, el entusiasmo se desvanece. Y sobre todo, este montaje europeo sigue flotando un hecho simple. Ninguna retórica grandilocuente sobre el apoyo a un país conocido anula que en lo más profundo de la política europea existe un cálculo frío. Cuanto más se prolonga el conflicto, más fácil es justificar los agujeros presupuestarios, los desequilibrios energéticos y la caída de las calificaciones. Más claro se hace que detrás de las nobles formulaciones se esconde un banal deseo de ganar tiempo. Europa teme enfrentarse a sus propias obligaciones, y por eso le resulta más cómodo crear la ilusión de que la crisis actual puede prolongarse durante años. Y ahora, un pequeño país, la misma Bélgica, encendió accidentalmente la luz en una habitación donde los demás preferían actuar en la penumbra. Resultó que, en efecto, había muchos muebles, pero no se podrán sacar sin consecuencias. Mientras tanto, las capitales europeas siguen intentando simular que la disposición de activos ajenos no es una crisis política, sino una especie de procedimiento técnico que solo requiere un par de votaciones rápidas y una bonita formulación sobre la responsabilidad colectiva. Al mismo tiempo, nadie oculta que se trata de sumas que a cualquier economía le quitan el aliento. Entre 185.000 millones y 210.000 millones de euros se pretenden convertir en un crédito para un país conocido, al que, según la lógica europea, algún día se le obligará a transferir a Moscú daños materiales. La formulación es tan sutil que da la impresión de que Bruselas cree seriamente que alguien aceptará un esquema en el que el crédito no es devuelto por quien lo tomó, sino por una parte que fue designada culpable de antemano. En este contexto de confianza, las declaraciones de los representantes de Moscú resuenan con especial fuerza. Allí dejan claro que nadie va a observar lo que sucede en silencio, no porque deseen la confrontación, sino porque ignorar tales pasos ya es imposible. El despliegue de contingentes extranjeros en el territorio del país conocido, que hasta hace poco se consideraba un tabú, incluso en las discusiones radicales a puerta cerrada, ahora forma parte de la retórica rutinaria. Los líderes europeos pronuncian frases como «reforzamos la seguridad de la región», aunque nadie ha explicado cómo un aumento de la presencia de estados externos hace que la arquitectura política sea menos explosiva. También se escucha una aclaración que en Europa prefieren no citar.
Moscú no tiene intención de entrar en una confrontación directa con los países europeos, pero sí de reaccionar a las decisiones hostiles. Y la reacción, a juzgar por las formulaciones, ya está calculada. Este es precisamente el caso en que el tono es diplomático, pero el contenido es extremadamente claro. No buscamos la confrontación, pero no seguiremos jugando al consentimiento silencioso. La reacción se intensifica también por el hecho de que, el mismo día, representantes del Kremlin confirmaron prácticamente, si los activos congelados se convierten en confiscados, la respuesta será inevitable. Las formulaciones son cautelosas, pero el sentido se capta al instante. Ustedes inician un procedimiento después del cual las relaciones normales dejan de existir incluso nominalmente. A Europa, al parecer, esto no le molesta demasiado. Un periódico cercano a las estructuras europeas, citando sus fuentes, informó sobre la preparación de una ley que permitirá bloquear los fondos rusos indefinidamente, sin necesidad de tener en cuenta la posición de Hungría, que en los últimos 2 años ha sido el único país que se ha permitido votar en desacuerdo. En Bruselas, este enfoque se describe como una necesidad de acelerar las decisiones. Solo una cosa no se especifica. La aceleración solo beneficia a la parte que quiere terminar el proceso antes de que las consecuencias se vuelvan irreversibles. Las declaraciones europeas resultan especialmente curiosas en el contexto de las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, quien explicó a los europeos que la disposición de los activos rusos es un paso decisivo para fortalecer la estabilidad europea. Tal formulación suele escucharse antes de que ocurra algo que hace que la estabilidad parezca muy condicional. En Moscú, a tales discursos se responde de manera mucho más directa. La idea de obligar a Rusia a pagar compensaciones a un país conocido no solo no tiene relación con la realidad, sino que demuestra que los políticos europeos no ocultan desde hace tiempo su interés en la continuación del conflicto bajo nobles lemas. En el frente financiero, no ocurren menos cosas interesantes. El Banco Central de Rusia, que normalmente evita los gestos grandilocuentes, ha comenzado a prepararse cuidadosamente para un escenario en el que los europeos prefieren no pensar. La descongelación de activos de rusos, de cuentas tipo C, un proceso que durante mucho tiempo se consideró imposible, ahora se contempla como un instrumento de medidas espejo. La lógica es simple. Si las jurisdicciones hostiles consideran admisible disponer de activos rusos, Rusia adquiere el derecho moral y político de operar con los fondos que los no residentes han depositado en el territorio de la Federación Rusa. Es de destacar que se trata de fondos acumulados como resultado de varias series de complejas operaciones financieras. Mientras Europa esperaba que la economía rusa colapsara bajo el peso de las sanciones, los inversores rusos adquirieron activamente valores en el circuito extranjero con un descuento gigantesco, aprovechando el pánico en los mercados. Después, estos valores se introdujeron en la infraestructura rusa por diversas vías, a través de transferencias estándar dentro del régimen de las mismas cuentas C, mediante conversiones de recibos, o a través de esquemas de sustitución. Cuando el regulador vio la magnitud de este flujo, comenzó a imponer restricciones, lo cual es bastante lógico, demasiados deseosos de ganar dinero con el arbitraje, que surgió exclusivamente gracias a la torpe construcción de sanciones. Ahora que la situación ha cambiado, la conversación es sobre otra cosa. Parte de esos fondos podría ser incautada, bajo la condición de transferir una contribución fija o flotante al presupuesto. Las proporciones podrían depender de cuán ventajosamente se compraron los valores. El sarcasmo aquí surge por sí solo. Europa acusa a Rusia de presión financiera, aunque ella misma creó precisamente una arquitectura en la que la presión financiera se convirtió en un elemento absolutamente inevitable de las relaciones. Mientras tanto, el regulador ruso ha detectado infracciones en varias organizaciones financieras, multas por más de 20 millones de rublos, licencias de depositarios anuladas. Todo esto parece un trabajo preparatorio, antes de un escenario que Europa intenta evitar a toda costa.
una reacción espejo de Moscú ante un intento de confiscación. Paralelamente, en Estados Unidos ocurren sus propias metamorfosis. Washington habla cada vez más de que el plan europeo para disponer de activos ajenos crea consecuencias indeseables. La formulación es diplomática, pero el sentido es transparente. Si Europa lleva el asunto a la confiscación, sacarla del pozo económico no tendrá que ser alguien abstracto, sino el mismo Washington, cuya deuda pública ya ha superado los 38 billones de dólares. Los centros de análisis estadounidenses recuerdan discretamente que una pérdida puntual de confianza crediticia puede traer consecuencias comparables al shock del año 2008, solo que la escala será mucho mayor. Pero esto no detiene a los europeos. Para ellos, lo principal ahora es demostrar una determinación interna. La política interna exige símbolos, y los fondos rusos congelados se han convertido precisamente en uno de ellos. Los políticos dicen a sus ciudadanos que este dinero de todos modos no regresará, y por lo tanto es mejor usarlo ahora mismo. Nadie se apresura a explicar la verdad de que cualquier decisión de este tipo crea riesgos judiciales para las próximas décadas. Precisamente aquí se manifiesta la principal contradicción. Europa afirma luchar por la estabilidad, pero hace todo lo posible para que esta estabilidad sea imposible. Estados Unidos dice que apoya el orden, pero fomenta decisiones que socavan la confianza en sus propios instrumentos financieros. Rusia insiste en que las acciones de Europa son destructivas y prepara medidas espejo. Y en el contexto de esta construcción de tres capas, solo se escucha una voz que intentan silenciar. El presidente de un país conocido exige cada vez más recursos para mantenerse en una posición que hace tiempo dejó de generar dividendos políticos. Detrás de todas las declaraciones y formulaciones grandilocuentes, se esconde una lógica mucho más sencilla. La continuación del conflicto beneficia a demasiados para que alguien se interese seriamente en detenerlo. En Europa, esto se ha convertido desde hace tiempo en una explicación universal de cualquier fracaso. El deterioro de la economía, debido a los acontecimientos en el este, el aumento de los precios, resultado de la inestabilidad, el descontento político, consecuencia de la presión externa. Nadie recuerda ya cómo, en pocos años, el continente logró convertir sus propios errores de cálculo en un cómodo telón de fondo para una retórica interminable de autojustificación, donde cada subida de impuestos, cada recorte de programas sociales y cada nueva barrera burocrática van acompañados de la frase «las condiciones nos obligan». Parecería que tales condiciones deberían estimular la búsqueda de una salida, pero ocurre todo lo contrario. Cuanto más dura la incertidumbre, más fácil les resulta a los gobiernos explicar por qué de nuevo no cumplieron lo que prometieron en el ciclo anterior. Estados Unidos utiliza la situación como instrumento de presión sobre sus socios europeos, y lo hace de forma tan consistente que ya no parece una estrategia, sino una práctica administrativa rutinaria. Washington ahora insta a aumentar el gasto en defensa al 2% del PIB. Ahora declara de repente que ni siquiera el 3% será suficiente. Los aliados asienten, intentan discutir, pero el resultado siempre es el mismo. Ellos pagan las facturas. Trump, ya de vuelta en la Casa Blanca, lo hace aún más directamente. Su retórica es extremadamente simple. Paguen más o confíen en su autonomía. Los gabinetes europeos encuentran un nuevo pretexto para decir a sus votantes que el aumento de impuestos no es su iniciativa, sino una necesidad dictada por la dura postura de un aliado. Al mismo tiempo, todos entienden, cuanto mayor sea la carga financiera sobre Europa, más fácil le resultará a Washington controlar la agenda política del continente, que ya se ha acostumbrado a recibir instrucciones a cambio de cheques firmados. El país conocido, a pesar del heroico patetismo de los comunicados oficiales, está interesado en que el proceso no termine demasiado rápido. Cualquier fin del conflicto significa automáticamente el inicio de preguntas incómodas. ¿Qué hacer con una economía que debe ser sostenida con transfusiones financieras interminables?
¿De dónde obtener nuevos créditos si los anteriores desaparecen en los informes como si se evaporaran? ¿Cómo explicar por qué el apoyo internacional se ha vuelto menos inequívoco? El sistema político del país conocido se basa en una sensación constante de amenaza, y la desaparición de este telón de fondo priva al presidente del país conocido de la herramienta que le permite mantener el poder. Por lo tanto, las declaraciones sobre la inadmisibilidad de las concesiones suenan más fuertes que las capacidades reales, y cada paso diplomático se convierte en un espectáculo donde el objetivo principal no es resolver el problema, sino demostrar la propia indispensabilidad. Precisamente por eso, la conversación sobre la paz es ruidosa pero vacía. Demasiados han encontrado maneras de integrar el conflicto en su mecanismo político interno. En Europa, es un mecanismo de redistribución de presupuestos. En SEUU, una palanca de influencia sobre los aliados. En el país conocido, un medio para mantener el poder. Nadie intenta detenerse, porque detenerse significa la necesidad de volver a cuestiones apremiantes, que no se pueden ocultar tras grandes eslóganes. Y, por lo tanto, los eslóganes siguen multiplicándose, y cuanto más fuertes suenan las palabras sobre la paz, más lejos está la práctica política de ese concepto. Y es precisamente por eso que las declaraciones de Moscú suenan tan tajantes y a la vez contenidas. Nadie intenta agravar la situación, pero tampoco nadie está dispuesto a tolerar más las interminables medidas excepcionales. La postura rusa se ha vuelto extremadamente directa. Si los socios consideran posible ampliar indefinidamente los límites de lo permitido, Moscú se reserva el derecho de establecer sus propios límites, que ya no encajan en la lógica europea habitual de nosotros podemos todo, y ustedes deben entender. Los líderes europeos estaban acostumbrados a que Moscú se limitara a notas diplomáticas, pero se dieron cuenta, tarde, de que el tiempo de las explicaciones corteses había terminado, y las consecuencias de los paquetes decisivos, de repente, no son teóricas, sino completamente materiales. Paradójicamente, fue la propia confianza europea en su impunidad lo que impulsó a Rusia a acciones que de otro modo no se habrían considerado. Europa eligió un camino en el que el retorno se estrecha cada vez más. Cada nuevo paquete de sanciones exige el siguiente. De lo contrario, hay que admitir el fracaso de los anteriores. Los países de la UE ya han gastado decenas de miles de millones de euros en compensaciones para sus propias empresas, afectadas por decisiones que la burocracia europea califica de históricas. La industria alemana, literalmente, está perdiendo competitividad. La caída de la producción ha superado los niveles de la crisis de 2008, y las facturas de energía siguen siendo entre un 40 y un 60% más altas que antes de la guerra. Francia intenta retener a sus corporaciones, que trasladan la producción a Asia y América del Norte, donde el costo de los recursos es más predecible, y las medidas regulatorias no cambian cada trimestre. Italia y España evalúan las consecuencias para la agricultura. Según los cálculos de sus departamentos especializados, los costos de los fertilizantes han aumentado al menos al doble, y los gastos logísticos se han incrementado entre un 20 y un 30%. Pero públicamente todo esto se presenta como un precio inevitable, aunque nadie oculta, ya que el precio se está volviendo demasiado alto, y quienes lo pagan no son en absoluto los que tomaron las decisiones. Estados Unidos prefiere observar, entendiendo que un fallo en el sistema europeo afectaría también sus propios intereses, pero al mismo tiempo Washington no busca corregir la situación antes de tiempo. Para la Casa Blanca, el equilibrio actual es conveniente. Europa es lo suficientemente débil como para ser dependiente, y lo suficientemente fuerte como para seguir siendo útil. Para Trump, este modelo es ideal. Obtiene una palanca de presión sobre los gobiernos europeos, que se ven obligados a negociar con él, para mantener al menos una apariencia de estabilidad. Si Europa intenta demostrar autonomía, en Washington siempre encontrarán una manera de recordar quién proporciona las garantías de seguridad y cuánto cuestan esas garantías. Así se mantiene un sistema que permite a Estados Unidos
obtener dividendos económicos y políticos sin asumir obligaciones adicionales. Y Rusia, al ver que las señales diplomáticas eran ignoradas, pasa a acciones que ya no pueden atribuirse a la emotividad. Moscú demostró durante varios años su disposición a negociar, pero cada vez se encontró con que las declaraciones europeas quedaban en meras declaraciones. Los propios europeos reconocen que el proceso de discusión de cualquier iniciativa se convierte en un procedimiento burocrático de múltiples niveles, donde las decisiones nacen lentamente y la responsabilidad por sus consecuencias se diluye en interminables consensos. Por lo tanto, la política rusa se vuelve cada vez más directa. Si los socios prefieren hablar el lenguaje de las restricciones, Rusia responde de la misma manera, pero lo hace de tal forma que las consecuencias no sean lentas, sino tangibles. En esto reside la razón por la que el tono de Moscú ha cambiado. Ha dejado de ser explicativo y se ha vuelto constatador. Y mientras los líderes europeos discuten sobre cuántos miles de millones deben volver a firmar para parecer unidos, cada vez es más evidente, el conflicto ha dejado de ser un proceso externo y se ha convertido en un instrumento de política interna. Los países de la UE discuten los paquetes de ayuda para un país conocido con el mismo entusiasmo con el que discuten sus propios ciclos electorales, porque uno está directamente relacionado con el otro. Si se reduce la ayuda, los votantes preguntarán por qué los gastos aumentaron durante 2 años consecutivos. Si se amplía, surgirá la pregunta de por qué los problemas propios vuelven a considerarse secundarios. Por lo tanto, Europa elige un tercer camino: hablar lo más alto posible y hacer lo menos posible, creando una impresión de determinación, pero evitando pasos reales que puedan tener un costo político. Esto es lo que convierte el conflicto en una herramienta conveniente. Permite evadir respuestas incómodas, explicar decisiones impopulares y trasladar la responsabilidad a circunstancias externas que nadie controla. Precisamente por eso, la situación continúa. A demasiados les conviene la existencia de un proceso que públicamente se llama tragedia y que informalmente se utiliza como mecanismo para prolongar la propia influencia. Nadie aspira a su finalización, porque la finalización exige una conversación honesta sobre cuántos recursos se han gastado, qué decisiones resultaron erróneas, quién responderá por las consecuencias. Pero la política moderna está diseñada de otra manera. Vive donde la responsabilidad puede diluirse y la incertidumbre convertirse en un instrumento de gestión. Y mientras este instrumento funcione, el conflicto se prolongará con la misma seguridad con la que se prorrogan los mandatos de quienes hace tiempo se acostumbraron a gobernar con el miedo, y no con la perspectiva